Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Amado Martín Hernández Carrión, soy ingeniero bioquímico. Como parte de las actividades del curso propedéutico para ingresar a la maestría en seguridad alimentaria de la Universidad Abierta y de Distancia en México, se nos ha dado la oportunidad de hacer un video en el cual expliquemos nuestro anteproyecto, y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles mi proyecto, que es evaluación de la alimentación, de los hábitos alimenticios de la generación millennial en México y su relación con el sobrepeso y la obesidad. ¿Cómo se encuentra el mundo en esta situación de seguridad alimentaria? Si bien existen puntos focalizados de inseguridad alimentaria, refiriéndonos específicamente a la desnutrición, podríamos decir que se está atacando muy bien. En general, el mundo ha presentado mejores datos con respecto a esto desde el año de 1980, y México no es la excepción. Aquí se han dado grandes avances en este sentido, lo cual focaliza el problema de desnutrición y de hambre a los grupos marginados en el país, como lo son los que tienen escasos recursos. Sin embargo, ahora tenemos otro problema, que el cual, al menos en México, ya se ha hecho muy importante, que es la obesidad y el sobrepeso. El sobrepeso en México ha dado datos alarmantes, sobre todo porque la disposición de los alimentos en este momento ya no es problema. Ahora incluso tenemos una variedad muy extensa de ellos, y prueba es que incluso cadenas internacionales, comercios nacionales han desarrollado y se han consolidado en base a estas áreas, en base a las áreas de los alimentos. Ahora podemos ver productos que antes solo se encontraban en ciertos países y que ahora también son la alimentación del mexicano, y esto y muchos otros factores han provocado que el sobrepeso como tal esté en todos los sectores de los mexicanos. La UNICEF ha colocado a México como el primer lugar en obesidad infantil. Esto es un dato muy alarmante si tomamos en cuenta que los niños son el futuro del país. ¿Con qué se están alimentando? Es una pregunta interesante, y por qué es que han presentado estos datos. Además que de la frecuencia, la estabilidad con la que el sobrepeso y la obesidad se maneja en el país, ya que hemos estado en estos números desde hace muchos años. La ENSANUD indica que 1 de cada 3 adolescentes presenta obesidad o sobrepeso. También este es un dato bastante alarmante, es decir, estamos hablando de que básicamente 3 de cada 10 en promedio de nuestros adolescentes presentan sobrepeso. Y el dato alarmante está realmente en la población de adultos, en la cual se estima que el 70% de las personas que son adultas y que viven en México presentan obesidad o sobrepeso. Esta es una condición de alto riesgo, ya que puede desencadenar otro tipo de enfermedades. Aquí decidimos enfocarnos a la comunidad millennial. Los millennials son la generación de personas que nació entre 1980 y el año 2000, que bien comprende la edad de 18 a 38 años de edad. Es un periodo de tiempo bien establecido, pero pues si hacemos un poco de conciencia ante ello, podemos darnos cuenta que por el rango de edad justamente concentran el poder económico mundial. Las personas que desarrollan las empresas, las personas que trabajan en las empresas, quienes tienen estas ganas de trabajar, y la mayoría de ellos también están dejando justamente o terminando sus estudios, o estudiando y trabajando, etc. Entonces aquí es importante el notar esta particularidad de los millennials, porque podemos darnos cuenta de cómo es que los mercados han cambiado para satisfacer sus necesidades, así como formar esta identidad que los generaliza. Aquí podemos ver ciertas empresas, las cuales incluso hasta, si lo analizamos a detalle, son específicamente de ellas. Es decir, los productos son tan caros que solamente son consumidos por las personas en este rango de edad, y no son del agrado de las personas mayores, de las que son
más grandes, ya que consideran que estos productos son de muy baja calidad, pero tienen una mercadotecnia sensacionalista. Aquí podemos encontrar muchos ejemplos. Las pizzas, de hecho, es el alimento que más se prefiere por los millennials. La cantidad de millennials con sobrepeso es un número bastante alarmante, ya que se estima que alrededor del 43% de la población total en México son millennials. Es decir, casi la mitad de las personas se encuentran en este rango de edad en el país. Aquí, en base a nuestra encuesta, la encuesta que realizamos, determinamos que el 80% de las personas padecen obesidad o sobrepeso, y esto nos da un número más o menos de 41.28 millones de millennials en México con sobrepeso, un dato bastante grande si consideramos que según INEGI 120 millones de mexicanos somos los que estamos en el país actualmente. Ahora, el consumo de calorías por comida generalmente fuera de casa es una de las principales causas que dan el sobrepeso. De hecho, esto es también parte de sus hábitos, ya que pues el consumo, la frecuencia de consumo de estos productos es bastante alta, incluso continua entre ellas. Aquí ponemos un ejemplo de 3 rebanadas de pizza y un refresco, y las calorías que nos aportan, la cantidad es 1560 kilocalorías, lo que equivale al 86% del requerimiento diario si suponemos un aporte calórico necesario de 2000 kilocalorías. Esto basándonos en los datos que nos dieron los nutriólogos y las recomendaciones que ellos mismos dan. Entonces estamos hablando que en una sola comida se están consumiendo prácticamente todo el requerimiento calórico diario. En este mismo estudio encontramos que la frecuencia del consumo fuera de casa también se encuentra en personas. La pregunta fue ¿cuántas veces comes fuera de casa y con qué frecuencia? Lo enfocamos a una semana. Existen algunos que realizan más de 5 comidas fuera de casa, o que realizan una comida al menos todos los días fuera de casa. Aunque también existen algunos que no realizan comidas fuera de casa, que han mencionado realizar todas sus comidas dentro de... que elaboran sus comidas y realizan sus comidas en casa. Las principales causas para que los millennials mexicanos coman productos fuera de casa es la falta del tiempo y el ocio, es decir, no tienen tiempo para cocinar o no tienen tiempo para buscar alguna otra alternativa y deciden comer fuera de casa comida rápida o algunos otros alimentos. Y la otra es que la mayoría de las reuniones que se hacen entre los grupos sociales dentro de la generación millennial son reuniones fuera de casa. En este estudio se enfoca más que nada a buscar la problemática y a dar alternativas de ellas. Bueno, yo enfoqué cuatro problemas que son para mí de orden superior dentro de esta condición del sobrepeso y la obesidad en la generación millennial. Uno de ellos son las condiciones de trabajo. Como todos sabemos, en México está estipulado que el horario de trabajo sea de 8 horas diarias. Esto, si lo hacemos en contraparte con las indicaciones que nos dan los nutriólogos, nos dicen que debemos de comer con una frecuencia de 4 horas, con espacios de 4 horas. Entonces aquí tendríamos que ser necesariamente realizar 2 comidas. Ahora, si tomamos en cuenta que se respeta las 8 horas diarias, pero hay unos pequeños ajustes que podemos encontrar en todos los trabajos, que es que, por ejemplo, tienes media hora de comida o tienes 1 hora de comida, pero debes de reponerlo a las 8 horas que tenías. Entonces esto hace que estés 9 horas en tu trabajo. Y aquí la problemática es cómo los trabajos están diseñados de alguna manera para que nos forcen a buscar este tipo de alimentos. Si bien no todos los millennials comen fuera de casa, o si comen fuera de casa, el tipo de alimentos que realizan, si hacemos un análisis un poco a conciencia, nos damos cuenta que en media hora realmente no nos da tiempo para poder preparar los alimentos para ser consumidos y el tiempo que se necesita para consumirlos. Aquí hay varias alternativas. Incluso también, como podemos ver, las empresas ahora han creado el super fast food, que es que tú puedes realizarlo desde tus dispositivos celulares y te llegan hasta tu casa, ¿no? O sea, el lugar donde te encuentres laborando,
y la mayoría de ellos ya son precocidos, están prácticamente listos para ser consumidos, así que son una alternativa viable para las personas que trabajan. Y también el hecho de que muchos de los trabajos no cuentan con zonas donde se pueda realizar este tipo de... donde se pueda cocinar. Esto obliga a las personas a buscar alternativas de consumo fuera de casa. Aquí podemos tomar una parte interesante, que es el hecho de que la mayoría de los millennials que trabajan nos refirieron, en base a la encuesta, que también tienes un tiempo para llegar al trabajo, es decir, por decirlo así, trabajas 8 horas, pero tardas 1 hora en llegar a tu trabajo y 1 hora en regresar a tu casa, ya son 10, más la hora de comida, son 11 horas las que estás fuera de casa. Prácticamente tendrías que hacer 3 comidas en este horario de labores, y la mayoría de las empresas no se presta a esto. Muchas de las empresas sí cuentan con, les ofrecen ese servicio a sus empleados de tener un área donde comer, o incluso un comedor donde se le preparan los alimentos. Y la idea sería, como solucionarlo, generalizar este tipo de actividades para obligar a las empresas a que les brinden espacios para poder realizar sus alimentos y poder consumirlos en un tiempo considerable, que de alguna manera también esté a favor de las indicaciones de los nutriólogos. La poca seriedad con la que se hacen valer las normas. Bueno, en México contamos con varias normas, como la 050 y la 051 de la norma oficial mexicana, las cuales regulan el etiquetado de los productos. Aquí al nutriólogo que tuve la oportunidad de entrevistar nos hacía la referencia que estas normas estipulan el que los productos tengan que tener todo su contenido energético, y la mayoría así lo hacen. Sin embargo, hoy por hoy podemos seguir encontrando productos que no cuentan con estas indicaciones y que se salen totalmente de la norma. Aquí encontramos 2 problemas importantes. Uno es que las empresas tienen libre mercado, es decir, pueden crear cualquier producto, pueden lanzar al mercado cualquier producto sin importar el contenido energético que estos tengan, si son beneficiosos o de alguna manera perjudican a la salud de las personas. La mayoría de ellas son altas en calorías, que es el problema fundamental del sobrepeso en México, y realmente ellos pueden hacer uso de sus estrategias de mercado para sacar nuevos productos y nadie los limita. Y el segundo es que, por decirlo así, existen empresas que muestran su valor nutricional dentro de sus menús, o incluso dan algunas recomendaciones para que las personas puedan consumir alimentos que están dentro del aporte nutricional que necesitan. Sin embargo, en México no existe un organismo como tal que haga revisiones exhaustivas a estos menús o a estas etiquetas, donde sobre todo se enfocan al aporte calórico que tienen. Entonces las podrían hacer falsas. Cualquier empresa... Aquí una posible solución es que México cree un organismo que se dedique a hacer análisis proximales y esto se los pueda dar, o puedan tener acceso a nuevas empresas o pequeñas empresas que deciden dedicarse al área de los alimentos y de alguna manera dar comparativas más reales sobre los alimentos que tienen. Aquí, por ejemplo, es el caso particular de los tacos. En una taquería en cualquier lugar nos muestran las que muestran el valor nutricional son muy variables, y la mayoría de ellas se basan en contenidos que encontraron en internet o algo así, y muy pocos se dedican realmente a hacer análisis proximales, y esto le da, aunque no tengan las ganas de mentir, que estén haciendo uso de información falsa. Y aunque la norma así lo indica, que debe de ser verídico y que debe estar ahí a la vista del consumidor, muchas de las empresas no respetan este tipo de normas. Programas de activación poco eficientes. En México existen muchos programas de
de activación, incluso podemos encontrarlos hasta en la televisión, pero los resultados son muy pequeños y está dedicado a muy pequeño también grupo de la población. Dedicándonos específicamente a los millennials, podríamos implementar el hacerlos más estrictos, que no sean nada más como una especie de recomendación, y de alguna manera también implementarlos dentro del horario laboral para que las personas se vean también de alguna manera obligadas a realizar trabajos. Eso también, como el caso de las cocinas dentro de los trabajos, ya existen algunas empresas. También la idea sería como generalizarlo, hacer un sistema viable y competente para que todos tengamos acceso a ejercicio dentro de nuestras horas laborales sin que perjudique a nuestra labor en sí. El principal problema que vemos que encontré en este estudio es que la asociación de los alimentos, por lo que la mercadotecnia ha desarrollado y sigue desarrollando nuevas técnicas muy fuertes en las cuales de alguna manera condicionan a las personas a consumir ciertos productos, y muestra de ello es el hecho de que, por decirlo así, eso ya tenemos asociado y está muy arraigado una visita al cine y comer palomitas y refresco, eventos deportivos con bebidas alcohólicas, salidas con los amigos y pizza, una comida familiar y refrescos. Y como estos hay muchísimos ejemplos. Entonces aquí se puede plantear algo como lo que se hizo con los cigarrillos, donde se eliminaron totalmente los comerciales de este tipo de productos. De hecho ya existen estas propuestas también en México, pero no se les da mucho alce porque empresas refresqueras, empresas panificadoras, sobre todo grandes como las que conocemos y todos sabemos nombrar, promueven muchos intereses en esto. Sin embargo, para el lado positivo de ellos, algunos de sus productos también pues apoyan al deporte. Al final de cuentas son diseñados específicamente para deportistas, pero otros no han sido diseñados como para algo en particular, como el caso de los refrescos de cola, que pues básicamente son azúcar en una botella con gas. Aquí también la idea sería como el desvincular un poco esta asociación, evitando esos comerciales dentro de la televisión y sobre todo en horarios que pueden verlo los niños. Y también, ¿por qué no?, el agregar etiquetas a ciertos productos que puedan el decirnos que el consumo cotidiano de ellos pues puede provocar, ¿por qué no?, diabetes o hipertensión, lo cual es una consecuencia bastante normal del sobrepeso y de la obesidad. Por último, tengo un planteamiento que es el sobrepeso como un denominador en México. Los millennials reflejan los cambios de los últimos años, la inclusión de la era informática y el uso de tecnologías en el día a día. Resolver el problema de esta generación dará pie a la prevención de las nuevas generaciones y ayudará a brindar una mejor calidad de vida a las generaciones que ya viven en México y en el mundo. Aquí lo que se plantea es que, o sea, dentro de nuestras familias, dentro de las personas que conocemos y con las personas que nos relacionamos, no solamente de la generación millennial, podemos encontrar que que algunos padecen de obesidad o sobrepeso. Incluso creo que en un país con altos índices de obesidad podríamos considerar el sobrepeso como algo común. E incluso hasta esperarlo, tenemos al papá que tiene sobrepeso y su hijo va a tener sobrepeso, y posiblemente su papá tenía sobrepeso, y esto es una condición que no debería de suceder. Estamos en la era de la información, si estamos en la era de la tecnología, ¿por qué no hacer uso de estas herramientas para combatir esta enfermedad que de alguna manera está generalizada en el país y que tomar en cuenta de todas las repercusiones que tiene y los beneficios que tendría el poder atacarla, sobre todo para nuevas generaciones que en un par de años también van a formar parte de la fuerza económica del país y pues también del mundo. Muchísimas gracias. Esta fue mi ponencia de su servidor, el ingeniero Amado Martín Hernández Carrión. Fue un gusto estar con ustedes y muchísimas gracias.